¿Qué pasa con Mariela? Llega a ustedes gracias al auspicio de Banco Bolivariano. Tengo el gusto de estar con el psicólogo Boris Ledesma, quien comparte con nosotros, pues acá en Radio Fuego 106.5, en el programa de los días miércoles, Análisis en Psicología, y tenemos el gusto de compartirlo para el tema a tratar el día de hoy. También tengo el gusto de estar por Zoom con Vladimir Andosilla, él es abogado y presidente de APADA, Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo. Vamos a tratar este tema muy importante, TDAH, cómo los prejuicios afectan a quienes viven con este trastorno. Bienvenido, Vladimir, empezamos contigo. Desde Quito, cuéntame cómo empiezas tú, pues, esta fundación, esta asociación que tienes, pues, para las personas que sufren de TDAH. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, buenas tardes y noches, dependiendo por donde nos escuchen y nos miren. Exacto. Y gracias, Mariela, gracias, doctor, por estos minutos. Nuestra organización es una asociación de padres de personas adultas autistas del Ecuador. Existen casos de autismo que tienen TDAH, indudablemente, pero son dos neurodiversidades distintas, diferentes. Una cosa es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, y el otro tiene que ver con el TEA o el trastorno del espectro autista. Nuestra organización el día de ayer cumplió 12 años de existencia. Somos una organización legalmente constituida y también somos parte de la red de organizaciones TEA, que abarca a cerca de 18 organizaciones a nivel nacional. Según los datos que establece el Ministerio de Salud, estaríamos hablando de cerca de una población de 50,000 personas autistas en el Ecuador. Aunque, según las estadísticas mundiales, deberían existir una por cada 100 personas. Es decir, estaríamos hablando de cerca de 170,000 personas autistas mínimo que deberían existir diagnosticadas en el país. Y digo mínimo porque hay países en los cuales se han mejorado los procesos de diagnóstico y de atención psicológica en el ámbito de la prevención, que ha hecho que incluso este número baje. En el Distrito Federal de México, por ejemplo, se calcula 1 por cada 60 personas y el número de personas autistas ha crecido, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, somos una organización, como digo, que tiene 12 años de existencia y que en este periodo hemos venido luchando por el reconocimiento, por la visibilización del trastorno del espectro autista, de la población autista, pero fundamentalmente luchando por sus derechos y porque se garantice la independencia y la autonomía de las personas autistas en el Ecuador. Vladimir, se me quedan algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué en México ha crecido la población del autismo? ¿Ha crecido este mal? Porque existe mayor número de psicólogos que tienen capacidades desarrolladas y fomentadas para el diagnóstico. O sea, se ha mejorado el diagnóstico. Es por diagnóstico, no porque ha habido una condición ambiental o genética que los haya llevado a que crezca el número. Es por diagnóstico. El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que normalmente debe ser hereditaria, porque tiene que ver con una conexión distinta de las dendritas en la parte frontal derecha del cerebro, que hace que las personas autistas puedan apreciar, analizar la realidad en un tiempo distinto al que hace la mayoría de neurotípicos en el país o en el mundo. No significa que no puedan conocer la realidad, no significa que no puedan analizar, reflexionar sobre la realidad, sino que se lo hace de manera distinta a tiempos distintos y por ende las reacciones son diferentes. Entonces, por eso es que hay procesos de hipersensibilidad, ¿no? Es muy común conocer que los autistas tienen hipersensibilidades auditivas, por eso es que nosotros llamamos a que el 31 de diciembre se controle la pirotecnia, porque la hipersensibilidad auditiva puede generar niveles de estrés tan altos que pueden ser asumidos como tortura. Existen niveles de hipersensibilidad visual. Por eso es que los adultos autistas, cuando ingresan al proceso laboral, necesitan tener pantallas visualmente menos controladas, ¿no? Porque existen hiperactividades visuales. Es muy común que en el centro infantil tú te encuentres con un niño que posiblemente no tenga diagnóstico y le veas con una pataleta. Y posiblemente a ese niño, cuando le ves tú con una pataleta, lo que le dices es que es un niño malcriado. Pero no te das cuenta que puede ser la reacción de ese niño a un
sonido, a un color, a un olor o a la cantidad de gente que está en el centro comercial que le genera una... Pánico, pues. sí, le genera un grado de ansiedad muy grande, ¿no? Entonces, entonces estas hipersensibilidades incluso pueden llegar a ser hipersensibilidades digestivas, por ejemplo. No todos los autistas pasa, pero existe un sector de autistas que tienen dificultades en la alimentación, incluso tienen, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el autismo es un espectro muy grande en el mal. Totalmente. A eso voy, Vladimir. ¿Cuál es la brecha entre el autismo y el TDAH? Porque obviamente hay una brecha muy, muy grande, muy amplia, ¿no? Ambos son trastornos, ambos son trastornos mentales, ambos tienen que ver con funcionamientos distintos en las conexiones neuronales, Ujú. pero aquí hay dos cosas que me parece que hay que tenerlo claro. Ambos no afectan la capacidad cognitiva, o Ok, sea, no afectan la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis del ser humano, es decir, no afecta la capacidad cognitiva del ser. ahora, Pero claro, porque, indudablemente tienen dificultades para poder concentrar, para poder... son reacciones distintas de estímulos distintos. pero son diferentes, ¿cierto? El Sí, autismo es diferente al eh, TDAH. Ahora, podría ser entendido como dos caras, un poco para que la gente pueda darse cuenta, podría ser ajá, entendido como dos caras de la misma moneda. ok, ok. Porque por Ahora, un hay lado, el autismo es monotemático, o sea, te fijas en una sola idea, ajá, eh, a diferencia de que por el TDAH tú tienes una capacidad de abarcar más el espectro distinto, porque por eso es déficit de atención, porque no claro. puede, porque te es difícil concentrarte en un solo tema. Y yo me imagino que el TDAH no somos, yo voy a decir, porque yo también tengo rasgos, uno entre sí, sino muchísimos más. Hay presidentes y famosos que tienen TDAH. Vladimir, estamos hablando de George W. Bush, estamos hablando de supuestamente John F. Kennedy, que ya se le detectaron en esa época. Se supone o se sugiere que también Donald Trump, son personas muy resilientes, son personas que saben cómo manejar situaciones dentro de todo lo que puede ser estratégicas y pues muy rápidas también en sus decisiones porque son muy bien pensadas. ¿Qué tienes tú en relación a eso? Hay muchos mitos que se crean. Ajá, El primer mito es de que, por ejemplo, el autismo, en este caso, o el TDAH, las personas que lo padecen son genios. Es un mito por un elemento. Hay personas autistas, hay personas con TDAH que tienen coeficientes intelectuales muy altos, es verdad. Pero también es cierto que el autismo y el TDAH nunca vienen solos y es posible que vengan con otras eh, trastornos o enfermedades mentales. uh-huh. Entonces, por sí mismo, en este caso el autismo, que es el tema que conozco mayormente, por sí mismo el autismo no genera genialidades o no. Pero en cambio, dependiendo si es que ese autismo viene o no con adicionalmente con una discapacidad mental, se me ocurre una esquizofrenia, una bipolaridad, Eso sí será un problema. agrava la Claro, dificultad, o sea, claro, agrava la total, dificultad. Entonces, por claro. eso digo Pero si viene que es un chullito, como mito. dicen en Quito, si viene chullito, no pasa Que nada, pues viene, Vladimir. normalmente vienen con algo, o sea, lo más leve, Normalmente, ya, un autismo leve vendrá con un problema tal vez de aprendizaje, ¿no? Una dislexia, disgrafía, ya. discalculia, porque hay dificultades, o sea, si yo tengo dificultades para socializar, voy a tener dificultades en aprender a hablar. Si Ya. yo tengo problemas de socializar, voy a tener dificultades en realizar trabajos grupales en el colegio. Si tengo problemas de socializar, voy a tener dificultades en poder desarrollar adecuadamente las relaciones laborales en la Ujú. empresa, en cualquier sitio. Entonces, el autismo, si bien es cierto, si bien es cierto, no es una enfermedad, pero la forma en cómo está diseñada la sociedad hace que el autismo se convierta en una discapacidad. Mira, ahí vamos, vamos al prejuicio. Ustedes lo viven. ¿Cuál es tu caso, Vladimir? ¿Tú tienes Eh, un hijo autista? Sí, mi hijo soy un padre, un orgulloso padre de un adolescente de 13 años autista, Ok. ¿El que prejuicio cómo lo has vivido?
porque eso es lo importante, la estigmatización, ¿no? Voy a contar así rápidamente, ¿no? Ajá. Yo conseguí un trabajo que mejoraba económicamente la condición de la familia y lo cambié del colegio fiscal al colegio privado. Ese cambio del escenario que se dio alrededor de él le generó una crisis de ansiedad que el colegio no lo manejó muy bien y generó violencia contra él. Ay, ay, ay. El colegio no pudo manejar el bullying y la violencia que se ejerció contra él y nos tocó cambiarle de institución educativa. Por eso yo defiendo la educación fiscal, porque si bien es cierto, es una educación masiva, masificada, Ajá, ajá. tiene dificultades, pero es más natural la diversidad dentro del aula del colegio fiscal. Ya. Porque en un colegio fiscal tú encuentras neurodiversos, migrantes, pobres, clase media, cholos, mestizos, indígenas, o sea, encuentras una diversidad. Entonces, es natural la diversidad del comportamiento. Lo que lastimosamente en la educación privada, por tener ciertos requisitos de admisión, Hay hace más que prejuicios, esa diversidad más sea bullying, más pues. prejuiciosa y Ya. haya mayores dificultades. Claro. Entonces, nosotros hemos vivido eso, pero Claro. también el apoyo de la familia, el apoyo de los Es médicos de mi hijo, importante. el apoyo Ahora, es utilizar fundamental. el tema de la falta de concentración o de digamos, un rasgo de TDAH como un adjetivo despectivo, ¿te parece lógico? Este, en el país se viene trabajando, la cultura del país es una cultura discriminatoria. Es una cultura que trata de descalificar a los contrarios, utilizando términos que busquen coincidirlo con alguna discapacidad física, mental, etcétera, etcétera. O sea, Eh, descalificar a través de sí, ciertos rasgos que pueden tener las personas, eso no puede ser justificado no puede. para ningún gobernante, para ningún político, para ningún personaje público, ni para ningún periodista. ¿Por qué? Porque su exposición pública hace que esas terminologías puedan reproducir patrones de conducta discriminatoria. No es lo mismo que diga esos términos el señor de la esquina, la vecina mía que vende las frutas en el barrio, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo que yo lo diga en mi trabajo, aunque esté mal, pero el impacto de lo que yo diga no tiene el mismo grado de credibilidad, el mismo grado de reproducción que puede tener un personaje público o un político. Por eso nosotros como asociación de personas autistas, varias ocasiones, no solamente hoy, en varias ocasiones, nosotros hemos hecho un llamado a varios personajes. Yo recuerdo cuando al presidente Moreno le acusaron de ser un gobierno autista, y al propio presidente Noboa, cuando salió la entrevista en el New Yorker, se intentó discutir el tema de su condición. Nosotros hemos pedido y hemos hecho un llamado. A los políticos se les critica, se les cuestiona y se les reclama en la arena política. Incluso se les puede criticar de manera fuerte, un cuestionamiento grosero, pero en el área política. O sea, sobre sus actuaciones políticas, sobre sus actuaciones económicas, sobre sus actuaciones sociales. No podemos naturalizar el cuestionamiento por A o B condición física, A o B condición cultural o condición de género. ¿Verdad? No podemos naturalizar esa forma de tratamiento, porque lo que hacemos es discutir si es que el presidente es o no TDAH, si el presidente es o no autista, si es que la señora insultó o no insultó al utilizar el término, y desviamos la discusión principal. En primera y en segunda vuelta no se ha discutido, ningún candidato ha tratado los temas de salud mental, ningún candidato. Y desde el 2019, desde la pandemia, hay una afectación a la salud mental de niños y adolescentes en el país. El número, el Hay mucha grado, las depresión, enfermedades Vladimir. de depresión, de ansiedad, el número de suicidios ha crecido en el país. Increciendo, pero no solamente en el país, Vladimir, en el mundo entero. Yo quisiera que aquí, pues, el psicólogo Boris Ledesma también converse un poco contigo, porque dentro de todo su espectro de conocimiento, que es muchísimo más amplio que el mío, puede hacerte preguntas también concretas y que ayuden a las personas que nos estén escuchando y que están viendo también por TikTok lo que estamos haciendo, pues
tenga muy interiorizado el hecho de que no se puede estigmatizar y que una persona pública no puede hablar de esto, pues digamos, tan banalmente, por decirlo de alguna manera, porque eso sí tendría una repercusión muy fuerte y sería pues considerado como algo normal cuando no queremos seguir haciéndole bullying o señalando personas pues por ciertas condiciones, porque yo, psicólogo, pienso que todos tenemos alguna condición, ¿eh? O sea, usted también es medio loco, por ejemplo. El psicólogo, Vladimir, el psicólogo es medio loco. A ver, como todo psicólogo. A ver, por favor, adelante. El problema es que Es de chiste, por si acaso no lo estoy estigmatizando. conocemos muy poco del real funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Y eso da lugar a que cada quien especule y elucubre, ¿verdad? Así es. Y en definitiva todavía no tenemos un criterio 100% comprobado con respecto a un sinnúmero de trastornos de la mente humana. Entonces da lugar a confusiones. Yo tengo que categóricamente hacer una observación a lo que dijo Vladimir. A ver. Que el trastorno de espectro autista, es cierto que es bien amplio, es un espectro, pero no podemos decir que es lo mismo que el TDAH. Yo también creería eso, Vladimir. Yo no creería que están en la misma moneda, ¿no? Pero aquí podemos discutir con Vladimir, no hay problema. Y lo otro es que ambos trastornos sí afectan la parte cognitiva. Hablemos de cognitivo en cuanto a la capacidad de aprendizaje que tiene el ser humano, ¿verdad? Y sí bien es cierto que hay técnicas, tratamientos, medicación que ayuda a limitar esas dificultades, es decir, a darle más chance a que una persona que padece de estos trastornos pueda tener un proceso de aprendizaje más eficiente, pero no podemos decir que no afecta a la parte cognitiva, sí afecta. Y hay distintos rangos, ¿verdad? Hay tanto en el TDAH como en los rangos del espectro autista, hay niveles. Hay un nivel de TDAH leve, uno moderado y uno severo, ¿verdad? Hablamos de que hay en las 3 categorías que hay en el TDAH. El uno es simplemente la dificultad para poder concentrarme. El otro ya incluye la parte de la impulsividad, soy hiperactivo. Esa hiperactividad que tengo me dificulta concentrarme en un tema específico. Y hay uno que es mixto. En ambas condiciones, ¿verdad? Hay niveles. O sea, yo puedo tener un poquito de TDAH. O puedo tener inclusive ¿Usted se ha detectado? Por ejemplo, ¿usted tiene un poquito de TDAH? No, debo ser más categórico todavía. ¿Qué? Y hablar ya no solamente como psicólogo, sino yo estuve como 10 años vinculado a la parte educativa, ¿verdad? Y yo soy enemigo de las etiquetas. Ya. Sobre todo como Vladimir. Sobre todo en los jóvenes, yo diría que un profesional responsable debería tener la resistencia al máximo antes de etiquetar. Sobre todo en un joven, porque la mente del joven está cambiando totalmente, su cerebro, todo está cambiando, ¿no? Entonces le pones un estigma a un muchacho, le puedes complicar la vida. Si es que no tiene el apoyo de un padre bien parado y no tiene el apoyo, como seguramente lo es Vladimir, ¿verdad? Se complicó, pues se creyó ese estigma, el chiquito se queda limitado. Yo puedo decir que en la época en que manejaba un colegio, nosotros teníamos un programa que lo traímos de Colombia, ¿verdad? De educación personalizada, y respetábamos la diferencia en cuanto a facultades intelectuales de cada ser humano. Pero usted podía detectar personas que tenían diferentes rasgos. Claro, pero se lo podía, digamos que detectar fácilmente. Sí, pero es que no ganas mucho detectándolo. O sea, si es que haces el diagnóstico, como miras a ayudarlo, está bueno, porque vas a saber cómo guiarlo. Ya. Y hay casos en donde inclusive tienes que medicar, tienes que recurrir a la farmacología para que te ayude, ¿verdad? Pero si lo haces con otro criterio, ese es el arma de doble filo, porque lo vas a limitar al joven. Entonces, ¿qué te voy a poner? Un caso famosísimo, el de Hikare Oe. Ese viene siendo como el Mozart
de la música clásica en Japón. Ya. Él nació cuando estaba en la vida intrauterina. A los médicos allá en Japón le hicieron los exámenes a la señora y le dijeron que mejor no lo tenga, porque tenía una serie de complicaciones, ¿verdad? Pero el papá de este chico, un sujeto con un calibre intelectual superior, la mamá también, se opusieron y se resistieron a ese pronóstico y decidieron traer ese ser humano al mundo. Qué bonito. Hikari Oe. Y vaya, el pelado, el chiquitito vino con problemas, por supuesto, dificultades auditivas, dificultades en un nivel crónico. O sea, el chiquito no hablaba, bien limitado. Pero ya luego, cuando el niño tiene como 5 años, la niñera que lo asiste se da cuenta que él tenía facilidad para repetir los sonidos de los pájaros. ¡Qué belleza! Y entonces los papás ahí lo comienzan a enrumbar. No fijándose en la etiqueta, en la limitación, sino en la posibilidad de que su hijo encuentre un derrotero. Y así lo construyen a Hikari Oe. Y eso lo pueden escuchar, ¿no? Bueno, yo de eso en el colegio tuve algunos casos, que venían con etiquetas de retardo mental, de deficiencia de un tipo, y nada, se le daba la opción a que el chiquito encontrara su derrotero para que él era bueno, qué es lo que le gustaba y salía a la mano, ¿no? ¿Cuál es el derrotero de tu hijo, Vladimir? ¿En qué es bueno? Porque me imagino que tienes tú como un padre, pues como eres, tienes que ya tenerlo bien visto y bien encaminado, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, cuando me refiero a que no afectan a los elementos cognitivos, me refiero a que no hay retrasos mentales. En algunos casos, Vlad, en algunos casos, en algunos casos, pero no depende por la condición, depende por las enfermedades adicionales que la puede comorbilidad, por la comorbilidad que puede haber. Porque puede haber autismo con retraso mental, puede haber autismo con epilepsia. Sí. Y entonces, indudablemente, eso genera. Pero el autismo per se afecta a la parte de la socialización del ser humano. Eso es así. Ahora, el proceso de socialización es fundamental para la educación. Por eso es de que el sistema educativo tiene que adaptarse a esas necesidades de ese niño. Por ende, por eso son los famosos diseños de universidades de aprendizaje, las adaptaciones curriculares, los apoyos pedagógicos y todo. Si es que hay un niño cuya familia no niega su condición y tiene terapia y la institución educativa aplica las adaptaciones curriculares, ese niño puede de manera fácilmente desarrollar sus capacidades de adaptación en el sector de adaptación social. ¿Por qué? Porque su capacidad mental de razonamiento puede compensar las deficiencias de socialización. A mi hijo lo diagnosticamos a los 8 años. ¿Ya? Y lo diagnosticamos a los 8 años. Y mi hijo desde pequeño pasó por terapia de lenguaje, psicólogos, todo. Nunca le he corrido a esos temas. Pero cuando le diagnosticaron, la doctora nos explicaba de que el desarrollo intelectual de él hacía que compense las deficiencias de socialización. Entonces él saludaba o abrazaba no porque le nacía el abrazar, no porque entendía el saludar, sino porque veía que la gente repetía y él hacía lo que veía repetir. Entonces, claro, él tenía conductas sociales que las reflexionó que tenía que hacerlas repitiendo lo que hacían otros, no porque naturalmente lo comprendiera. Entonces, hay momentos en los cuales los desarrollos, las otras cualidades pueden compensar esas deficiencias, pero hay casos que son graves y en eso la sociedad tiene que entender. Un autismo no verbal es un caso muy grave. O sea, un autismo no verbal no significa que la persona no sepa comunicarse, sino que tiene otras formas de comunicación que no son habladas. Y entonces, claro, el colegio está en capacidad de atender a un chico no verbal que se comunica con bits de figuras o se comunica con lenguaje de señas. Y que solo lo entienden los papás. Por eso mismo. Claro. Entonces, uno de los retos fundamentales es que el sistema de salud pública tiene que poder tener la capacidad de diagnosticar de manera temprana, porque mientras más temprano se diagnostique, es más fácil poder generar desarrollos de destrezas en el transcurso de su vida. Total. Entonces, ese es un elemento.
Ahora, cuando yo hablo de que son ambas cosas, monedas caras de la misma moneda, me refiero a que son las expresiones más comunes de la neurodiversidad. No son las únicas, pero son las expresiones más comunes de la neurodiversidad y nos hace reflexionar en un tema. El cerebro humano, como decía el doctor, es tan amplio, es tan grande y es tan diverso. Y yo siempre pongo el siguiente símil. La computadora Macintosh y una PC, un iPhone o un celular común y corriente, se utiliza para lo mismo. La diferencia es el sistema operativo. O sea, si usted pone un teléfono celular chino con el iPhone, utiliza para lo mismo. Chateas, utiliza el teléfono, pero los sistemas operativos son distintos. Lo mismo ocurre con el cerebro neurodiverso y neurotípico. Los sistemas de procesamiento son distintos y tienen velocidades distintas, pero ambos pueden desarrollar las capacidades siempre y cuando tengan estímulos adecuados. Mi hijo, por ejemplo, toda su vida, a excepción del año que les contaba, ha estudiado en colegio fiscal y en colegio municipal. Es un niño que ha logrado desarrollar sus capacidades de sostener relaciones, de poder sobrellevar espacios con gran cantidad de personas y gran cantidad de ruido. Él puede sobrellevar eso. Aunque él me ha dicho, ustedes no saben lo que significa poder sobrellevar eso. O sea, hipersensibilidad la ha logrado moderar, pero eso no significa que no sufra, eso no significa que no se sienta ansioso en ciertos momentos, pero ha logrado manejar el autocontrol. Mi hijo es campeón nacional de Kendo. Él entrena artes marciales. Mira. Él entrena artes marciales. Eso es tu derrotero, ¿no? Claro. Su sueño es irse a estudiar fuera del país a los 18 años sin mamá y papá. Ay, qué bello. O sea, para él lo más importante es dejar, para él su objetivo fundamental es ser autónomo. A la psicóloga le decía, por ejemplo, ¿qué quieres este año? Quiero irme al cine solo, quiero poder cocinar solo y quiero poder hacer un paseo solo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el reto de él. La capacidad de cosas que tal vez para nosotros es fácil. Cogemos un avión y nos vamos, no sabemos a dónde. Ellos tienen que ir aprendiendo. Una de las ventajas que tienen, que yo siempre les digo a las mamás y a los papás, unas ventajas que tienen las personas autistas, es que como tienes que aprender todas las formas de socialización de manera consciente, puedes tú desarrollar capacidades de socialización que no las tienen los padres o que no las tienen el resto de personas alrededor de ese niño o de ese joven. ¿Por qué? Porque las desarrollas de manera consciente. La familia tiene que establecer reglas, tiene que establecer patrones de conducta. De conducta, ¿ya? claro. El terapista tiene que ayudar en los procesos de conducta. Por ejemplo, la terapia conductual, que es una de las terapias más comunes con las personas autistas, te enseña incluso a cómo pedir el vuelto en la tienda, a cómo entablar una conversación con otra persona. O sea, te reprograman de alguna manera, por decirlo, como si hablamos digamos, de computadoras. Pero realmente son almas puras, Vladimir. Son almas absolutamente puras. Requieren desarrollar capacidades, ¿no? Para poder socializar. Porque si no desarrollas esas capacidades, ¿cómo sobrellevas este tipo de sociedad? Claro. O sea, si tú no aprendes autocontrol, si no aprendes tu autocontrol, ¿cómo vas en la metrovía en Guayaquil? Teniendo los niveles de hipersensibilidad que tienes. Si no aprendes a tener procesos de autocontrol. O el metro de Quito, pues, ¿no? Claro, o el metro de Quito. ¿Cómo tú desarrollas la capacidad? ¿Cómo tú puedes desarrollar la independencia si no desarrollas capacidades de autocontrol? Pero también viene este tema por doble vía. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la sociedad para poder también adaptarse a las condiciones de las individualidades? Entonces ahí vienen cosas como estas, ¿no? Si toda persona que no tiene demencias, o mejor dicho, toda persona con trastorno mental que no se encuentra afectada a su capacidad de razonamiento tiene capacidad jurídica, eso es lo que definió la Corte Constitucional recientemente en una sentencia,
Entonces, ¿cómo los notarios pueden asegurar que aquellas personas con trastornos mentales, pero que no están afectadas sus capacidades cognitivas o de razonamiento, puedan ejercer sus derechos sobre los bienes? Otro reto, por ejemplo, en el sistema judicial. Y eso ya está, y eso, perdóname, ¿y eso ya está, digamos, normado o, o no está normado? Recientemente la Corte Constitucional acaba de aprobar una sentencia, la 1024 IN/25, en la cual se define claramente qué son las demencias y por ende todo lo que no está en esa definición se sobreentiende que tiene capacidad jurídica. Entonces, ¿qué significa eso? Que los notarios tengan que desarrollar apoyos judiciales. ¿Qué significa eso? Que pero el espectro autista no está digamos, en el rango de demencia. No está. No está. Categóricamente, demencia es la pérdida de las facultades cognitivas. Claro. En memoria, razonamiento, expresión, lógica, análisis, son facultades cognitivas, ¿verdad? Las facultades de pensamiento. Chicos, ese es otro programa. Y ahí viene, por ejemplo, la pregunta, y ahí viene el problema del discrimen. La condición de discapacidad está en tu cédula. Entonces, tú sabes que esa persona tiene discapacidad mental o tiene discapacidad psicosocial. Entonces, te das cuenta cómo puedes discriminar a una persona si solo te riges con la condición que está en tu cédula. Mira. Correcto. Y el autismo más apunta en la mayoría de los casos para una discapacidad psicosocial. Psicosocial, claro. Pero ahí tendrías derechos legales, como psicosocial. Él razona bien. Puede emitir un criterio. Hablando de autismo, ¿no? Chicos, ya tengo que finalizar 12:48, pero Vladimir, te comprometo para que otro día hablemos de la parte legal del espectro autista, ¿te parece? Claro, no hay problema. Y es un término interesantísimo. Nunca me había imaginado ese tema, porque imagínate, pueden abusar de ellos. Por ejemplo, si los papás son ricos, pues imagínate, le pueden quitar toda la plata por cualquier persona que lo haga firmar, ¿sí o no, Vladimir? Todo eso. Por eso mismo hay que desarrollar, y te agradezco, Mariela, podemos discutir. Y de paso, rápidamente, el 2 de abril es el Día Internacional de la Concienciación del Autismo, este 2 de abril. Van a haber varias acciones en Guayaquil. Las organizaciones que son cercanas a PADA van a realizar en el Parque Samanes algunos eventos en el 5 de abril. Y en el caso de Quito vamos a realizar una caminata por la visibilización del autismo este domingo 6 de abril. Qué maravilla, qué bueno. Tú sabes que el Instituto de Neurociencia, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ellos ya están haciendo estos giros. Ahorita que lo escucho a Vladimir, se me viene a la mente unos términos nuevos que están utilizando en el Instituto de Neurociencia. Claro. Entonces, estas ya no son personas con trastorno mental, sino son personas que tienen una discapacidad psicosocial. Muy bien. Mi querido Vladimir, muchísimas gracias. Tengo que finalizar 12:50. Solamente dime algo. ¿Cuál fue el día más feliz que viviste con tu hijo? Después de que nació, el día más feliz que tuve mi hijo fue cuando conocimos su diagnóstico. ¿Por qué ese día fue feliz? Porque pudimos comprender varias de las conductas que él tiene. Pude comprenderlo en su diversidad. O sea, pude entender por qué tiene ciertas reacciones que posiblemente a mí no me gustaban, pero que podían incluso terminar sin conocimiento científico, sin conocimiento de causa, podía terminar en una reacción violenta por parte del padre. Entonces, claro, una persona autista en sí misma, en su mundo, entonces a veces no te escucha porque está ensimismada en su mundo. Entonces toca acercarse a tratar de sacarle de esa concentración para que pueda atender una disposición que tú hagas. Entonces, si tú no conoces qué es lo que ocurre, o sea, pueden haber incidentes que no lo quisiéramos que ocurra, ¿no? Entonces, es distinto saber ya su diagnóstico y entender lo que pasa. Porque también cuando me veo en mi hijo, me veo en mí. Me veo yo. Y sí, es posible que a la edad mía ya me dé pereza quererme diagnosticar, pero hay ciertas conductas que yo digo son iguales a las que yo tenía a la edad de él. Así somos.
Un abrazo, Vladimir. Qué maravilla poder conversar contigo, Vladimir Andosilla, abogado y presidente de APADA, Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo. Un abrazo, ya nos volveremos a ver, ¿sí? Gracias, Mariela. Muy Besos a tu hijo. Hasta luego. Chao, Vladimir. Gracias. Lindo, lindo, Vladimir. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Ay, mi querido psicólogo, qué lindo poder también estar con usted, pues ampliando todos estos temas dentro del espectro de conocimiento. Sí, dentro del espectro de conocimiento que usted tiene, ¿no? Pero sí fue buena la aclaración que usted hizo, pues, porque Vladimir tal vez en eso, pues, tiene una carga, claro, no, y también, a ver, tiene una carga emocional. Sí. Tiene un autismo, ¿no? ¿no? Pero sí es importante que destacar que esa brecha entre autismo y TDAH es amplia. Simplificar. Intento simplificarlo para las personas que puedan estar escuchando y que puedan estar un poquito confundidas, ¿verdad? Resumiéndolo, por favor. El TDAH es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que no siempre viene acompañado con hiperactividad. Ese es el mixto, ¿verdad? Uh-huh. Hay un TDA, que es el trastorno de déficit de atención. Uh-huh. Y entonces estoy tranquilo y tengo complicación para poder concentrarme. Okay. Si intentar resumirlo, es la dificultad para poder controlar mi energía, para poder controlar mi atención. Uh-huh. Entonces, cuando simplemente la pérdida, la falta de habilidad para controlar la atención es el TDA. Pero si también tengo la falta de la habilidad para controlar mis impulsos, ya es hiperactivo. Ya. Es alguien que no sabe cómo controlarse. Ya. Entonces puede estar en muchas cosas todo el tiempo. Claro. Que generalmente cuando... Pues las mujeres entonces somos multitask. Es que ahí viene un punto. Un punto. Y esto es clave para comprenderlo. Claro. ¿Verdad? Quien se encarga de regular el funcionamiento en nuestro cerebro es el lóbulo frontal, específicamente la corteza prefrontal. Es como el director de orquesta, Marielita. O sea, cada lóbulo del cerebro tiene una función, ¿verdad? En el lóbulo temporal, ahí controlamos la comunicación, el área de Broca, ahí está, ¿no? En el lóbulo parietal, ahí controlamos el movimiento de nuestro cuerpo, la sensación corporal, ¿verdad? Cada lóbulo, en el lóbulo occipital, controlamos la visión y la percepción. Okay. Cada área del cerebro tiene una función, pero quien dirige la orquesta es el lóbulo prefrontal, ¿ok? Si es que ese director de orquesta está mal, está borracho, o no está bien él haciendo lo que tiene que hacer, entonces la música entra... No puede discernir, pues. No puede, y la música entra a destiempo. Sería un relajo al momento de hacerlo. No puede discernir lo bueno, lo malo, lo sagrado, lo profano. Eso es un poquito lo que sucede en una persona con TDAH, con limitación. O sea, no es que se va a desorganizar completamente, ¿no? Claro. Pero no puedo controlarme en cuanto al tiempo que le dedico a una actividad. Entonces estoy con esto y también quiero hacer lo otro. Claro. Y no puedo yo concentrarme en una lectura. No puedo ni siquiera escucharte. Te interrumpo. O sea, te pregunté algo. ¿Cómo te fue, Mariela? Y tú me comenzaste a decir y yo te interrumpí. ¿Esa soy yo? Pero no puedo, tendría que haberme controlado, ¿no? Claro. Y tendría que haber respetado el espacio. Hay una parte que me encantó que dijo Vladimir. Probablemente yo también tenga mucho de lo que tiene él. Porque lo que pasa es que ya soy muy viejo para diagnosticarme. Es increíble cómo a todos nos falta diagnosticarnos un poco para saber realmente qué tenemos y para poder mejorarlo. Entonces todos estamos enfermos en una sociedad enferma. ¿Y a usted le parece eso? La sociedad está enferma. Claro. Y que ahí vamos al punto. Ese lóbulo frontal, la corteza prefrontal, que es la que controla todo. Ya puedo cerrar la computadora. Ya 2 minutos, ya cerremos en esto. Cierra la computadora, se cerró, ya, ¿qué? Conciencia moral, planificación, estrategia, pensamiento analítico, todo está en el frontal. Ese lóbulo frontal se termina de desarrollar a los 21 años promedio. O sea, antes de los 21 años yo no tengo control completo. Por eso que los adolescentes son salvajes. Ellos hacen de todo. Y puedo lanzarme de un puente, creo que no me voy a romper nada. No miren, por eso a los guerrilleros los reclutan jovencitos. Pero se les mete 2 tiros y punto. Y no lo pensó porque no tiene todavía control de su conciencia moral, lóbulo frontal. Es importantísimo el desarrollo de ese lóbulo frontal. Para que ese lóbulo se desarrolle, crezca bien, al final de cuentas el TDAH es una desregulación del control
de nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, se evolucionó mal, se desarrolló mal, no, se desarrolló desproporcionadamente. Áreas del cerebro se desarrollaron a destiempo, no se desarrollaron a cabalidad. Específicamente el lóbulo frontal, creo yo, ¿no? Ahora, ¿por qué no se desarrolla el lóbulo frontal? Las condiciones básicas son buena alimentación, dormir bien, el tener espacios para poder relajarte. El cortisol complica el desarrollo del lóbulo frontal. Entonces, en un chiquitito que nació con una mamá estresada, viene el estilo de vida que tenemos el día a día, mamá problematizada. Ya de que estaba en la vida intrauterina, ese niñito estaba recibiendo. Entonces todos podemos cortisol. tenerlo. Todos estamos alterados. Hay que ir a la consulta del doctor, por favor. Todos hay que ir a la consulta del doctor recuperar. porque hay que diagnosticar, porque todos tenemos que diagnosticarnos. Aquí estamos en TikTok. Si es que fuera el caso, yo le digo, a mí no me gustan las etiquetas, repito. Claro. Yo, la gente, si que tú no tienes problemas, verá, no tienes problemas en tu trabajo, no tienes problemas para estudiar, no tienes problemas con tu mujer, tú no tienes nada. No olvídate de TDAH, nada, no tienes nada. Ni así estés buscando, ni estés, así te lo digan. Así te lo digo. No pasa nada, eres una persona más y estás viviendo tu vida, sé feliz, continúa con. ¿Por qué? Porque si a lo mejor diagnosticas, vas donde un mal profesional te abre la caja de Pandora, te va a sacar la plata, y a lo mejor te va a arruinar la vida, vas a empezar a tener problemas. Exacto, no te dejes estigmatizar, ese es el mensaje que no te dejes estigmatizar. Muy bien, entonces 58. Sé feliz. Nos vemos mañana es sábado. ¿Te das cuenta que yo me despisto? ¿Qué es eso? Mañana es sábado, señores. El lunes nos oímos y nos vemos. Bye, chao. Gracias, Boris. Bendiciones, Mayalita. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Banco Bolivariano.